Vamos a hablar sobre el favor de Dios. No quiero dejar la idea de que Dios tiene favoritos, porque eso no es así en la Escritura, y menos desde la dispensación de la gracia, desde que vino Jesucristo a este mundo y le dio entrada al reino a todo aquel que acepte a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces, Dios no tiene favoritos, pero la Biblia sí habla del favor de Dios, que está disponible para que todos aquellos que quieran entrar en ese favor puedan entrar y vivan la vida abundante que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Salmos 5, 11 al 12 dice así: pero que se alegren todos los que en ti confían. ¿Alguien se alegra? Sí. Amén. A ver otra vez, pero que se alegren todos los que en ti confían. Sí. Amén. Dice que griten siempre de júbilo. Y aquí está la razón de por qué debemos estar contentos y alegres y jubilosos. Porque tú los defiendes. Que vivan felices los que aman tu nombre. Miren cómo Dios no nos ha llamado a la tristeza. Hay un tema que está ahí en internet que se llama llamados a la alegría. Dios nos llama a ser personas felices. Luego dice, tú, Señor, bendices al hombre justo. Luego dice, tu favor lo rodea. Tu favor lo rodea como un escudo. El favor de Dios nos rodea como un escudo. Te invito a que podamos orar por este momento. Gracias, Señor, te damos por cada uno de tus hijos. El día de hoy abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor, y te damos gracias porque tú eres tan bueno, porque a pesar de que nosotros no somos buenos, Señor, tú has traído favor para nosotros. Nosotros queremos vivir esa vida abundante que tú nos das cuando entramos a tu favor y cuando ese favor es activado en nuestras vidas. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que tú no tienes favoritos, Señor, sino que has dispuesto la salvación y la gracia para que todo aquel que Él quiere entrar a tu gracia y a tu favor pueda hacerlo. Y el día de hoy queremos entrar y activar ese favor en nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén. Gracias a Dios. Dios quiere darnos vida abundante a cada uno de nosotros. Acabamos de leer un texto que el Señor dice que Él quiere que seamos felices. Ahora, no significa que todo el tiempo aquí en la vida vamos a estar felices, porque la justicia de Dios, les recuerdo que va a brillar con toda su intensidad del otro lado de la eternidad. Ahora tenemos solamente adelantos de la justicia de Dios, de la felicidad, de la paz, del gozo. Mire, si usted al sentir la presencia de Dios ha sentido una paz inmensa, una alegría profunda que nada se lo puede quitar. Yo recuerdo cuando me bauticé, al otro día me encontré en el centro a una hermana que pues yo creo que se le metió el diablo ese día, porque nunca me había hecho cosas. Ese día me comenzó a atacar. Y ni idea, yo ni en cuenta de lo que ella me está diciendo. Yo un adolescente de 13 años, ¿sabes qué puede hacer un niño de 13 años, no? Pero recuerdo que por más palabras que me dijo, mi gozo no se pudo ir. Mi gozo se quedó ahí, estaba completo. Yo sentía en mi pecho como que si el corazón no cupiera. Lo sentía enorme, así como una paz. Respiraba y respirar el aire me sabía tan sabroso. Por la paz que el Señor traía el gozo a mi vida. Yo estaba en segundo de secundaria y Dios me había dado algo muy especial en mi bautismo y también cuando recibí la llenura del Espíritu Santo. Y por más que me decían algo, yo estaba contento. Recuerdo esa semana en la secundaria, por más que pasaran cosas malas, yo estaba bien, ¿no? Si alguien me quería hacer bullying o lo que sea, aunque no se llamaba así, pero sí existía. Pero no me podía pasar nada porque sentía el gozo de Dios en mi vida. Ahora, un cristiano es llamado a vivir ese tipo de vida abundante siempre y en todas las áreas. Sí, aunque lo vamos a vivir con todo su esplendor allá del otro lado de la eternidad, aquí en la tierra tendremos momentos de aflicción, pero aún así experimentando una vida abundante. Pero vivir esa vida abundante o no tiene que ver con comprender el principio del favor de Dios, sentirnos favorecidos de parte de Dios, saber que Dios quiere darnos de su favor. Te aseguro algo el día de hoy, Dios quiere darte de su favor. Pero ese favor se tiene que ser activado en nuestra vida porque también lo podemos arriesgar. Independientemente de que seamos salvos y que Dios mantenga nuestra salvación hasta el final, un cristiano podría no vivir el tipo de vida abundante porque no está viviendo en el favor de Dios, no ha cuidado el favor de Dios en su vida. Este favor significa la aprobación de Dios. Y en la Escritura, aquellos que experimentaron
la aprobación y la bendición de Dios, eran personas que solían ser exitosas en varias áreas de la vida, definiendo el éxito desde como la Biblia nos presenta lo que es el éxito, que es vivir la voluntad de Dios, conocer su camino para nosotros, el llamado, y experimentarlo. Y podemos mencionar a varios personajes de la Escritura que experimentaron este favor de Dios. El primero que se menciona es Abel, cuando él trae su ofrenda a Dios. Dice la Biblia que experimentó el favor. Eso trajo celos a Caín, ya conoce usted la historia, pero Abel fue favorecido, él recibió favor de parte de Dios. Tenemos a Abraham. Miren, yo creo que Abraham es el padre de los mexicanos. No solamente los judíos. Yo creo que Abraham es el padre de los mexicanos y tengo una base bíblica para decir por qué creo que Abraham es el padre de los mexicanos. Miren, cuando Abraham estaba intercediendo ya se ha imaginado dónde voy, ¿no? Cuando Abraham estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, luego ahí estaba su sobrino Lot, el Señor le dijo: Abraham, quiero que salgas. Bueno, no, más bien, eso le dijo a Lot, ¿verdad? Su sobrino. Abraham, como eres mi amigo, yo te tengo que anunciar lo que estoy por hacer. Voy a traer un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham comienza a regatear. ¿Usted ha conocido un mexicano que sea bueno para regatear? Mire, Abraham le gana, nada más. O sea, cuando Dios le dice a Abraham, voy a destruir la tierra, Abraham dice: Señor, y si hubiera, discúlpame, si hubiera 50 justos. Y lo dice el Señor: Abraham, por 50 justos no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Señor, yo sé que soy muy atrevido, y si faltaran 5 para los justos, decir, si hubiera 45, me la bajas un poquito a 45. Y el Señor le dice a Abraham: Abraham, no hay problema, por 45 también yo no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham como que fue agarrando un poquito así de valor, y le bajó de 45, le bajó a 30. O sea, le había bajado 5 y dije: no, 3 veces más, y le baja a 30. Señor, y por 30, y dice el Señor, por 30 no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Señor, yo sé que estoy muy atrevido el día de hoy, y si es por 20, si hay 20 justos en Sodoma y Gomorra. El Señor le dice a Abraham: por 20 justos no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham se queda. Yo creo, me imagino que Abraham está así como: ay, ¿qué hago, verdad? Y luego está contando a sus vecinos, sus sobrinos, y dice: no, este no se salva, este tampoco, este menos, dice. Y ahí está, ahí le dice: Señor, y si hubiera 10, imagínense, de 50 le bajó 45 a 30 a 20 y después a 10. Y el Señor le dijo: Abraham, por 10 no voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y ya Abraham ya no se animó a seguir regateando con el Señor. ¿Ya ven por qué creo yo que Abraham es papá de los mexicanos también? Él es muy bueno para regatear, y yo creo que mejor que varios de nosotros. Bajó la cuenta de 50 a 10. ¿Pero por qué lo pudo hacer? Porque él tenía el favor de Dios. El pasaje te da a entender que si Abraham hubiese continuado bajando la cifra, y hubiera dicho: Señor, y por un justo, él hubiera dicho el Señor: por un justo no lo destruiría. Y tal vez Abraham se animaría a decir: Señor, ¿y qué pasa si yo me voy a Sodoma y Gomorra a vivir? Y posiblemente la historia terminaría diciendo, ese momento diciendo: si tú estás en Sodoma y Gomorra, yo no podría destruir Sodoma y Gomorra. La relación que estamos viendo. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un favor de Dios sobre Abraham. Lo mismo que pasó con Noé. Había una destrucción, había un favor para que Noé y su familia fueran salvos. Tenemos otros personajes. Moisés se pone en la brecha cuando Dios le dice a Moisés: hazte a un lado porque voy a destruir al pueblo porque son desobedientes y son quejosos. Aguas con quejarse, no hay que estarnos quejando, porque ellos iban a morir por estarse quejando. Entonces no hay que quejarnos, hay que buscar las cosas buenas que Dios nos da en la vida y verlas y agradecerlas. El pueblo de Israel se estaba quejando y Dios le dice a Moisés: hazte a un lado, porque yo voy a destruir al pueblo de Israel. Y Moisés dijo: Señor, ¿para qué nos sacaste de la tierra de Egipto para hacer eso? ¿Usted cree que Dios no sabía eso? ¿Usted cree que Dios no iba a cuidar su fama? Claro que sí. O sea, ¿acaso podemos nosotros hacerle manito de puerco a nuestro Dios?
Yo en algunas oraciones le he dicho al Señor, así, Señor, discúlpame la expresión, pero yo sé que no te puedo hacer así, Señor. Finalmente es tu voluntad, pero te pido en tu gracia y en tu favor que tú puedas responder a esto que yo creo que debe hacer así, pero que se haga tu voluntad, Señor, y no se haga mi voluntad. Y aún así, Moisés estuvo intercediendo y Dios no destruyó a esa generación en ese momento, porque el favor de Dios estaba sobre Moisés. Hay una gran diferencia de enfrentar la vida con el favor de Dios a enfrentar la vida sin el favor de Dios. Y mi deseo es que el día de hoy usted esté consciente de que Dios le ha llamado para experimentar el favor de Dios en todas las áreas de la vida. Y entonces cuando yo sé que tengo el favor de Dios, entonces no debo hacerle caso a la incertidumbre en la vida que trae angustia, que trae falta de paz, que trae preocupación, que trae falta de sueño, que nos estresa, que nos enferma, que hace que te duele el cuerpo, que te enfermes del estómago. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ha dado su favor. Él nos ha dado su favor. Somos bendecidos por tener el favor de Dios, y entonces podemos negarla o hacer un lado la incertidumbre del futuro, porque Dios nos ha prometido que está con nosotros. Tenemos más personajes. Podemos hablar de Obed-Edom. A mí me gusta la historia de Obed-Edom, que él era un granjero que no era conocido, pienso que por nadie casi, y David por alguna situación decide mandar el arca a la casa de Obed-Edom. Dice la Biblia que todo alrededor de Obed-Edom, junto con sus hijos, prosperaba. Y después vemos a Obed-Edom inclusive adorando en el templo, cuando él no era un levita para adorar en el templo. Dios le había llenado de su favor. Y alguien puede decir, Señor, pero yo no puedo merecer el favor de Dios. La Biblia habla de una mujer llamada Rahab la ramera, que inclusive en el Nuevo Testamento no repara en recordarla de esa manera, como Rahab la ramera, aunque ella había dejado de serlo, porque había sido parte, se había integrado al reino de Israel, y por tanto recibir los beneficios de bendición, de salvación y de favor de Dios que tenían los israelitas, como un extranjero viviendo el favor de Dios entre los israelitas. Rahab está en el cielo con nuestro Señor y un día la vamos a conocer. Pero aunque ella dejó esa vida, el Nuevo Testamento como testimonio de la transformación que Dios había hecho eso, y de que Dios puede trabajar con todas las personas, le sigue llamando Rahab la ramera, y está en el capítulo de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque Rahab encontró favor de Dios. Ella encontró el favor de Dios. Entonces hay una gran diferencia cuando tú enfrentas la vida sabiendo que que está sobre ti el favor de Dios, que eres favorecido por Dios. Hay una gran diferencia a enfrentar la vida con la incertidumbre, a ver qué va a pasar y qué va a suceder, porque ninguno de los que estamos aquí, dice la Escritura, que podríamos añadir unos centímetros a nuestra estatura. No podemos controlar nuestros tiempos ni tampoco nuestros días. Algunas cosas medianamente las controlamos, pero todos sabemos acá que la mayor parte de nuestra vida está en un ambiente de descontrol, que no lo podemos controlar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, o nos angustiamos o somos felices, y para ser felices no es una cuestión de positiva diciendo yo lo decreto y así lo va a hacer porque el universo se va a acomodar. No, el universo no tiene poder. Nuestro Dios tiene poder y es bueno. Porque una cosa sería diferente, que nuestro Dios fuera poderoso y no fuera bueno. Nuestro Dios es poderoso, es bueno y nos ama con su favor. Él nos da el favor. Entonces, cuando tú experimentas el favor de Dios en tu vida, el Señor comienza a abrir caminos donde no hay. El favor de Dios no funciona con la lógica humana. Alguien podría estar pensando, si esto no lo he alcanzado en mi vida, ahora tengo menos tiempo, menos lo voy a alcanzar. No funciona. La fe no funciona de esa manera. La fe no se puede medir matemáticamente. Por eso cuando alguien quiso hablar de una medida de fe, Jesús le dice a los apóstoles, no se preocupen por la medida. Si tuvieras fe, hombre, como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, hazte a un lado y se va a hacer un lado. Arráncate y véntete al mar, porque no es importante el tamaño de tu fe, lo importante es en quién depositas tu fe. Y tener fe es saber que somos beneficiarios del favor de Dios. Eso es tener fe, sentirme beneficiado del favor de Dios. Ir por la calle
sabiendo que soy beneficiado. O sea, no nos exponemos al peligro, claro, ¿verdad? No se trata, porque le dijo Satanás a Jesús, ok, si tienes el favor de Dios, aviéntate de lo más alto. No se trata de eso. No se trata de eso. Pero sí ir por la calle, ir con el negocio, ir con el trabajo, ir a hacer lo que tenemos que hacer, presentar el examen de química que tanto te estresa, sabiendo que tienes el favor de Dios. Sabiendo que tienes el favor de Dios. Y entonces, pues decides no copiar, porque te conviene más el favor de Dios que las respuestas de tu compañero. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque lo más importante en nuestra vida es tener el favor de Dios. Ahora, cuando tienes el favor de Dios, Dios te abre puertas, abre caminos donde no hay, experimenta los cielos abiertos, te conecta con personas que ni en muchas vidas podrías tú contactarte con esa persona. ¿Ah? O sea, es un contacto muy bueno que te catapulta en algún proyecto, en algo que quieres alcanzar. ¿Ah? Y el Señor te conecta. A los jóvenes te puede conectar con el amor de tu vida, cuando de otra forma sin el favor de Dios no te la podrías ganar. ¿Ah? Cuando yo vi por primera vez a mi esposa me gustó tanto, pero yo la veía así y dije, para que me haga caso. Ni siquiera me la imaginé. Yo no sabía que años más tarde sería mi novia, después mi esposa. ¿Eh? Es el favor de Dios. Entonces, si alguien se siente feo, pues nada más siéntete que tienes el favor de Dios y ya le hiciste, hermano. Favor de Dios mata carita. Esa para que la posteen en las redes sociales. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Que el favor de Dios mata carita. Bueno, aunque se quede, eso está bien, ¿no? Porque el favor de Dios es lo que más necesitamos, hermano. Es lo que más necesitamos. Hace que te vaya bien aun cuando hay noticias de cosas malas. Así le pasó a Noé. La Biblia dice que el Señor vio la maldad de Dios, Génesis 6, 5 al 8, puedes leerlo ahí en tu casa, ¿verdad? Y dice la Biblia que el Señor se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió su corazón. Su corazón se lastimó por el pecado, pero cuando pecamos, lastimamos el corazón de Dios. Y Dios dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Dios estaba enojado con el ser humano, pero cargó con toda la creación. Y se me arrepiento de haberlos creado. Y luego dice el versículo 8, pero Noé contaba con el favor de Dios. Sí, el Señor dice, yo voy a destruir a todos los seres humanos, voy a destruir a todos los animales, pero hay un pero en la historia de Noé. Dice, pero Noé contaba con el favor de Dios. Entonces, cuando tienes el favor de Dios, puede haber noticias de hambres, de guerras, de pestes. Lo estamos experimentando en nuestro tiempo, hermano. Es de ahorita. ¿A poco no hay noticias de guerras, de terremotos, de pestes? Como dice la Biblia que se estaría preparando todo para los tiempos finales. ¿Ya viene el tiempo final? No sé, no podemos saber. Pero siempre tenemos que vivirlo como si fuera el tiempo final. Y trabajar como si fuera el tiempo final. Porque si no es el tiempo final, podría ser el último día de nuestra vida también. Pero la diferencia es que aunque haya malas noticias por todos lados, hay un pero muy importante. Pero tú tienes el favor de Dios. Tú cuentas con el favor de Dios. Así que tu jefe puede ser muy amigo de tu compañero y decir, el próximo que van a promover para un mayor puesto va a ser a mi compañero porque es su amigo, se le lleva muy bien. Sí, es posible que pase algo así, pero hay un pero más importante que eso. El pero es que, pero tú tienes el favor de Dios. Puede ser la persona que tienes a un lado, pero tú tienes el favor de Dios. Hay un pero, a veces los peros no nos gustan, pero este pero es muy bueno. Alguien te dice algo, oye, no, pues fíjate, te salió muy bien, pero, y ya ese pero va a destruir todo lo demás, ¿no? Pero este pero es muy bueno. El Señor nos está diciendo, pero mi favor está contigo, si es que nosotros hemos recibido el favor de Dios para nuestra vida. Por eso dice la Biblia, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Edward comenzó diciendo, muy felices son, y habla de todo eso, las bienaventuranzas, que es resultado del favor de Dios en nuestras vidas. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, que haya noticias malas. Si tú traes el favor de Dios en tu vida, a ti te va a ir bien. Lo que más necesitas es tener el favor de Dios. Cielos abiertos, no cielos cerrados. Pero el cristiano
debe saberse que tiene el favor de Dios. Debe saberse favorecido de parte de Dios. Y debe tener fe de que tiene el favor de Dios. Y entonces tener paz en medio de la tormenta y no angustiarnos. Dice el Salmo 91, no temerás al terror nocturno. No temerás al terror nocturno. ¿Por qué? Porque sabes que eres beneficiado del favor de Dios. El favor de Dios está en tu vida. Entonces puedes estar con tranquilidad aunque haya malas noticias. El Señor te prospera. Tenemos otros casos, por ejemplo, el caso de José. Él recibe el favor de Dios desde pequeño. Desde pequeño, su papá, porque mira, cuando Dios te da el favor, Dios te da el favor a ti. Y ese favor se manifiesta con las personas que te rodean. Entonces Dios te da el favor para con los clientes, para con tus compañeros, para con tus maestros, para con tu jefe, para con tu esposo, para con tu esposa, para con tus hijos. En tus relaciones también experimentas el favor de Dios. Es lo bueno. Miren, recuerden que las bendiciones de Dios siempre son verticales y son horizontales. Así como nuestra obediencia tiene que ser vertical y horizontal. Dios nos bendice verticalmente, espiritualmente, pero también nos bendice horizontalmente en lo que hacemos en nuestra vida. Entonces el favor de Dios aplica también no solamente en nuestra relación con Él, sino en nuestras relaciones horizontales, relaciones interpersonales. Y es el favor que también tiene José. Su papá le regala una túnica especial, aunque sus hermanos están muy molestos por esto, pero Dios pone eso en el corazón de su padre para darle una túnica especial, como una forma profética, un regalo profético que su padre desconocía de lo que Dios habría de hacer con José años más adelante, porque José contaba con el favor de Dios. Ahora, cuando sus hermanos le odiaron y José se ha enviado por su padre para ver dónde están sus hermanos decidieron matarlo. Pero no lo mataron porque José halló favor en su hermano mayor, en Rubén. Y entonces dijo Rubén, no hay que matarlo, hay que venderlo. Qué buena onda el hermano mayor, ¿verdad? Bueno, pero era mejor que matarlo, ¿no? Era mejor que matarlo. Había recibido el favor de Dios. Ahora, cuando se venden a los esclavos, José cae con Potifar, con alguien que era parte de la corte real, una persona muy adinerada. Y de repente de venir de con su papá se encuentra en una casota, ¿verdad? Y Potifar halló favor, tuvo favor para con José y lo puso por encima de todas sus pertenencias. Es más, Potifar ya no se preocupaba por nadie. ¿Cuántos quieren un administrador así en su negocio? O hacer un negocio con un administrador así, ¿verdad? Es el favor de Dios. Hay muchos empresarios cristianos que no están viviendo el favor de Dios en su vida porque no están viviendo los principios y tienen empleados que les roban, que les tratan mal o que les corren a los clientes. Es que va uno a un restaurante y algo y dice, es debut y despedida, ya no quiero venir aquí una vez más. Y hemos platicado con mi esposa, yo le digo, qué mala onda para el dueño. O sea, no es el dueño que me está tratando mal, es un empleado el que me está tratando mal. Y él está creyendo que me están tratando bien. Bueno, ¿cuándo puedes ser bendecido, beneficiado? Cuando tienes el favor de Dios en tu vida. ¿Ah? Y lo mismo en tu trabajo, lo mismo en los proyectos que estás desempeñando. José tenía el favor de Dios y Dios le prosperaba ahí con Potifar. Entonces, José encontró favor en Potifar. Pero no solamente en Potifar, José también encontró favor en la esposa de Potifar. Eso no fue tan bueno, ¿verdad? Quiso meterse sexualmente con él y él finalmente huye desnudo, dejando la ropa que le arrancó. No sé qué pasó ahí, pero no pecó José. Él huye porque también encontró favor en la esposa de Potifar. Bueno, y de ahí se va a la cárcel. Encontró favor otra vez con Potifar, porque según la ley egipcia él debió haber muerto, pero Potifar no lo quiso matar, sino que lo encarcela. Posiblemente ya conocía a su esposa, ¿verdad? No, ya sé cómo es ella, ¿verdad? Y dice, no, a lo mejor no tuve la culpa, pero ahí vas a la cárcel. Y dice la Biblia que ahí en la cárcel el Señor le bendijo y el líder de la cárcel, el que estaba encargado de la cárcel, lo puso por encima de todas las cosas, al punto, dice la escritura, mira el 23 del 39 de Génesis, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, mira, todo lo que él hacía, todo. El guardia de la cárcel no se preocupaba de nada
de lo que dejaba en sus manos. Un recluso estando por encima de todos los demás porque el favor de Dios estaba con él. O sea, una persona que está recluida no tiene ningún otro derecho, no sé que lo haga por corrupción o tipo de cosas como sucede en nuestras cárceles, desgraciadamente. Y no era la posición de José de una persona honesta, entrando a la cárcel por un escándalo de intento de abuso sexual de un miembro de la corte real, imagínense. Y en esas condiciones que podrían ser las peores, estar en la cárcel por una acusación como esa, Dios lo posiciona en primer lugar. Porque cuando tienes el favor de Dios, hermano, Dios te prospera y prospera lo que está alrededor de ti. Y si estás en un momento donde no estás viendo la prosperidad, puedes tener la confianza de que va a llegar, porque es promesa del Señor. Pero ese favor de Dios tienes que vivirlo, no debes negarlo ni cancelarlo, porque se puede cancelar. Uno de mis pastores nos decía, cuando yo era adolescente, nos decía, mira, tú puedes saber si eres un buen cristiano o no de una manera. Cuando vas a un restaurante, a un negocio, a unos tacos, si tú llegas y el restaurante se llena, es que traes el favor de Dios, traes la bendición de Dios y andas bien. Pero si tú llegas a los tacos y ni las moscas se paran, pues quiere decir que como que te hace falta más unción, ¿no? Y él nos decía esa parte, nos daba risa, y siempre cuando íbamos a comer a un lado, platicamos, mira, te fijas de que llegamos, ya llegó más gente. Y luego de repente se comenzaba a poner vacío y ya comenzamos a preguntar quién andaba en pecado, ¿no? A ver, ¿quién está pecando acá, no? Porque aquí ese restaurante debería llenarse, porque traemos la bendición de Dios. O sea, Dios debe bendecir la empresa donde tú trabajas, porque tú traes el favor de Dios. Ahora, este favor hay que cuidarlo. Hay que cuidar el favor de Dios. David era otro personaje de la Escritura que tenía el favor de Dios en su vida de una forma maravillosa. Pero hubo momentos, etapas, donde él perdió el favor de Dios porque lo descuidó. Uno de esos fue el momento donde, después de haber tenido muchas victorias, a David se le ocurre la brillante idea, como lo hacían todos los demás reyes, de hacer un censo militar. Él quería saber cuántos soldados tenía en sus filas. Ahora, saber cuántos soldados tienes en tus filas al enfrentar una guerra es importante. O sea, tienes que saber si te superan en número, si son el doble o 3 veces. Ahora, era importante. Un estratega debería saber cuántos soldados tiene en sus filas. Pero David había entendido hasta ese momento que sus victorias eran por el favor de Dios, porque Dios se las había dado. Pero un día donde su corazón se contaminó de vanagloria. Hubo un día, un momento, una etapa donde su corazón se desvía y como que pensara que las victorias eran porque él era un buen guerrero, un buen estratega y porque tenía buenos soldados. Y entonces ese día, como los demás reyes, él quiso censar al pueblo y le dice al jefe de su ejército, a Joab, un hombre sanguinario, un hombre duro, un hombre rencoroso. Si tú has leído esa parte de la Escritura y sigues el paso de Joab, que le fue fiel a David, pero al final de su vida él hizo traiciones. Finalmente Salomón tuvo que traer juicio sobre Joab y Joab fue ejecutado. Ser un hombre sanguinario, vengativo. Una ocasión le llama a una persona para decirle algo al oído y en eso le encaja un cuchillo en el vientre. De esa forma cobró la muerte de su hermano. Así era Joab. Pero siendo de un corazón tan duro, Joab le dice a David que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo, oh rey. Pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? Todos confían en usted. La Biblia dice que al pueblo de Israel le parecía todo bueno lo que David hacía en cierta etapa de su reinado, en gran parte de su reinado. Dice, ¿para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Miren, Joab, aquel hombre sanguinario, que no pareciera que su corazón estaba cerca de Dios, pero en ese momento él habló de parte de Dios y le dijo al rey, rey, ¿para qué hace eso? En otras palabras, Dios siempre nos ha dado la victoria. Él, siendo el jefe del ejército, sabía que había victorias que lógicamente y humanamente no se podían ganar. En la Biblia hay historias donde Israel ganaba literalmente sin sacar una sola espada, porque el Señor salía a pelear por ellos. A veces el Señor decía, sal a la guerra que yo te voy a ayudar, yo estoy contigo.
Y en ocasiones, hey, quédate tranquilo y ve cómo es que yo destruyo a tus enemigos, porque mi favor está contigo. Pero David no comprendió, no entendió, y David decidió censar al pueblo, hacer un censo militar. Hay momentos donde la mente te puede jugar una mala pasada y quererte llevar la gloria que solamente le pertenece a Jesús, y comenzar a pensar que el éxito de tus estudios es porque eres inteligente o porque has sido muy cumplido, o tal vez pensar que el éxito en tu negocio, el aumento de ventas, es porque has tenido una muy buena estrategia. Tal vez te dejó en la mente una mala pasada y creer que el favor que tienes de tu jefe o de tu jefa es porque tú eres muy bueno para hacer algo y crees valioso. Pero no es eso. No es que seas bueno. La gloria es para Dios. Es que el favor de Dios ha estado contigo y Él te ha estado bendiciendo. Un cristiano trabaja duro todos los días, porque aquí hemos enseñado a las personas a trabajar duros. La Biblia ahí habla en contra de los holgazanes y dice que es pecado ser holgazán. Pero la Biblia en ningún momento nos permite darnos la gloria y decir, lo que yo tengo es por lo que yo trabajé. No, eso nunca lo debe ser un cristiano. Gloria a Dios por lo que tengo, lo que he logrado, por los puestos que has avanzado, por el trabajo que tienes actualmente, el éxito que has tenido, los contactos que has logrado, el avance en tu carrera que has tenido, los estudios que tengas, así tengas postdoctorados. Toda la honra y la gloria la merece solamente Dios, porque su favor ha estado sobre nosotros. En muchas ocasiones yo he dicho, no es lógico que yo estuviera haciendo esto. Que si alguien conociera mi historia, no debería por qué yo estar haciendo esto. En algunos momentos de mi vida, momentos donde Dios me puso a hablar y dar conferencias en ciertos lugares, y no hablo en la iglesia, hablo con empresarios, y yo decía, yo recuerdo una ocasión, hermano, yo era cartero y estaba dando una conferencia en la Cámara de Comercio de aquí de Guadalajara, siendo ya de un pueblito de Usmajá, imagínense, y yo hablando como que si supiera en la Cámara de Comercio con empresarios que llegan con sus carrotes y todo eso. Yo apenas tenía bicicleta y ni siquiera era nueva, hermano. ¿Cómo era posible que yo hubiera entrado a lugares así? Es el favor de Dios, hermano. Es el favor de Dios. Es el favor de Dios. Pero si no estás consciente de eso, la mente te puede jugar una mala pasada y comenzar a vanagloriarte, como le pasó a David. Y entonces él se dio cuenta que había pecado y le dice, Señor, perdóname. Y el Señor le dice, por medio de un profeta, está bien, David, te voy a perdonar, pero viene un castigo, David. 3 cosas. Tú vas a decidir como rey. Como tú metiste al reino en este problema, ahora tú me vas a decir, ¿qué quieres que yo haga? Le dice el Señor, escoge tu castigo: 3 años de hambre o 3 meses de persecución y derrota por la espada de tus enemigos. Es decir, tú vas a pelear hasta con el que no sabe pelear, y vas a perder. Aunque sea un ejército pequeñito, que lo veas sin fuerza, sin energía y no tenga experiencia, tú vas a perder. 3 años de derrota, le dice. Y la otra es 3 días en los cuales el Señor castigará con peste al país. Es decir, el ángel del Señor va a venir con su espada desenvainada y va a traer juicio sobre Israel. ¿Tú qué decidirías, hermano? Ponte en lugar de David. 3 años de hambre para tu reino, 3 meses de guerra, completamente abandonado a tus enemigos, o 3 días donde el Señor Todopoderoso, aquel que es capaz de hacer el mundo y destruirlo con un chasquido, Él sí. 3 días para traer destrucción a tu reino. Finalmente David dobló rodillas, dice, Señor, no me puedo entregar a mis enemigos, aunque podamos hacer algo y defendernos. Señor, si tú no estás conmigo y estás contra mí en una guerra, yo no puedo, Señor. Prefiero los 3 días del Señor, porque mi Dios es misericordioso. Y dice, prefiero 3 días en las manos de un Señor enojado, de un Dios enojado, que yo sé que es misericordioso y que aunque no tenga su favor en este momento, su favor va a venir después, y que el Señor nos puede levantar aún del polvo, que estar a expensas de nuestros enemigos. Y David escogió los 3 días. El primer día
el primer día, viene una peste. Todavía ni siquiera se acaba el día y viene una peste. 70,000 israelitas murieron por enfermedad. Y cuando habían muerto eso, David está clamando al Señor. Y entonces Dios le revela a él y a muchos ciudadanos del pueblo de Israel, porque la Biblia dice que no solamente David lo vio. Y estaba el ángel del Señor con una espada desenvainada, a punto de entrar para traer juicio sobre Israel. Ya habían muerto 70,000. Y estaba el ángel con la espada así. Era el primer día solamente. Y todavía no se acababa. Yo me imagino que era, no sé, mediodía, algo así por la tarde. Y ya venía el ángel. Imagínense cómo iba a ser esa noche, una noche terrible. Y David comienza a clamar, y Dios le da una palabra, le dice, bueno, trae sacrificios, ofrece sacrificios. Y David va a un lugar con una persona que estaba ahí trabajando con sus hijos, dice, dame un terreno quiero un terreno para ofrecer sacrificios al Señor y animales. Y le dice, no, rey, usted tómalo. No, porque no voy a ofrecerle algo regalado al Señor, voy a hacer algo que me cueste. Le dice, Señor, ¿qué culpa tienen los demás? Yo fui el que se equivocó. Y ofreció sacrificio al Señor. Y entonces en ese momento Dios le da la orden al ángel que guardara su espada, y el ángel guarda la espada. Y el primer día, hermano, el pueblo de Israel volvió a recibir el favor de Dios. Qué diferencia tan enorme hay cuando tienes el favor de Dios en tu vida. Es lo mejor. Es lo mejor tener el favor de Dios. Por eso, muy probablemente David haya escrito en el Salmo 35, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda la vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Hermano, tienes que cuidar el favor de Dios. Cuida el favor de Dios. Cuida el favor de Dios. Nos alejamos del favor de Dios cuando pecamos. Nos alejamos del favor de Dios cuando no somos conscientes que lo tenemos, es decir, por la fe. La Biblia varias veces dice, y vio el Señor que tenía fe para ser sanado. O sea, Dios quiere sanar, bendecirte, pero Él está esperando ver tu fe. Cuando un cristiano, aunque está a la disposición de Dios para traer el favor sobre su vida, pero no confía en el Señor, está cancelando el favor de Dios en su vida. Pero también el favor de Dios lo cancelamos cuando comenzamos a vivir como que si nosotros pudiéramos controlar las cosas. Cuando dejamos de poner en primer lugar el reino de Dios. Yo quiero decirte el día de hoy, lo que más necesitas es el favor de Dios. Lo que más necesitas es el favor de Dios. Lo que más necesitas es el favor de Dios. ¿Qué te parece si te pones de pie? David dijo, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdurará toda una vida, hermano. Tenemos la promesa de parte de Dios que su favor va a perdurar toda una vida. Lo dijo David, el llanto puede durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. El llanto puede estar por toda la noche, sentir tristeza, dolor en una etapa, en un momento, en una temporada de tu vida. Pero debes saber que si eres poseedor del favor de Dios, si el favor de Dios está sobre ti, vas a vivir la mañana donde vas a poder sonreír y alegrar y saber que siempre todo ha estado bien. Que todo ha estado bien porque su favor está sobre ti. Y cuando el favor de Dios está sobre nosotros, aunque las cosas no estén saliendo bien, una cosa y otra cosa, es que el Señor te está preparando. Nada más no niegues el favor de Dios. No canceles el favor. La tentación ahí del enemigo, lo que el enemigo quiere usar es que cancela el favor de Dios. Ahora, esta historia de David no se acaba ahí. Lo que pasó, algo que no te conté, es que la Biblia dice que Satanás tentó a David. Satanás tentó a David para que censara al pueblo. El enemigo quiere hacerte sentir que no tienes el favor de Dios para atacarte, para hacer que cometas errores, tomes malas decisiones conforme a tu sabiduría, tu inteligencia, tu experiencia. No. La próxima vez que veas la enfermedad, antes de ir al médico tienes que hacer una oración. Tienes que orar. Tienes que orar. Hace
más de una semana, la semana pasada, mi esposa y yo tuvimos unos momentos más duros que hemos tenido hasta ahorita. En la mañana veo a Elian, a nuestro niño, y no podía caminar. No podía caminar. Qué terrible fue eso. Yo estaba desesperando, buscando especialistas para tener una cita con alguien que me dijera qué es lo que estaba pasando con mi niño, que una noche antes estaba corriendo, y ese día en la mañana no podía caminar. Caminaba como si no pudiera controlar, o como si hubiera dejado de aprender a caminar. Fue terrible, fue terrible. Antes de salir al médico, nos pusimos, mi esposa y yo, y ¿sabes qué? Vamos a orar. Nosotros comenzamos a orar por él. Y yo esperaba, después de orar y confiando en el Señor, va a comenzar a caminar, y seguía caminando mal. Y íbamos por el carro con lágrimas. Yo trataba de hacerme el fuerte en ese momento. Era tan duro ver a tu niño, y luego él desesperado porque no podía caminar. Hasta después de un especialista, era un miércoles, ese día yo tenía que predicar acá. Y al final darnos cuenta que todo estaría bien. Que todo estaría bien. Yo le decía al Señor, no sé qué tú tengas para nosotros, uno no sabe qué pueda pasar, ¿no? He conocido gente que camina y después pasa toda su vida en el hospital drenándole su cerebro, porque hay problemas que surgen después, 4 años, 5, 6, no sabemos lo que nos depara, hermano, no sabemos lo que va a pasar este año, no sabemos lo que va a pasar este año, no lo puedes controlar. Te puedes preparar, puedes tener contacto, hacer estrategias, llamarle a una agencia para que te asesore en tu negocio, en tu proyecto, comenzar a tomar clases especiales, hacer lo que tú quieras. Las mejores estrategias para conquistar a la persona que tú quieres. Lo que realmente va a valer es que tengas el favor de Dios en tu vida, el favor de Dios en tu vida, el favor de Dios. Y si un momento surge la vanagloria diciendo, Señor, por mí es que nos está yendo bien, Dios nos libre de ese momento, nos haga reaccionar. Hoy tenemos que decir, toda la gloria es para Dios. Y pase lo que pase, somos portadores del favor de Dios. ¿Cómo sabes que eres un portador del favor de Dios?